Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la sesión de la semana número 6. Para eso, pues vamos a revisar información referente a lo que nos quedó pendiente, la integridad referencial en cascada, y que de paso ustedes también realizaron una consulta acerca de la misma. Sí, por favor, me confirman si se está visualizando la presentación, si se está mostrando la presentación, por favor. Sí, Inge. Buenas noches, sí. Buenas noches, listo. Bueno, vamos a proceder y pues el objetivo de esta primera hora pues va a ser revisar la información de integridad referencial en cascada y también revisar la información de índices, sobre todo para entender un poco cómo se toman en cuenta los índices que habíamos hablado desde pues yo creo que desde el inicio del semestre más o menos se habló de índices, o sea, los mencionó, y pues hoy vamos a ver realmente cómo se los interpreta, cuál es su función y cómo trabajan de forma interna en la base de datos para aportar a la optimización de las consultas y demás operaciones que hacemos en nuestra base de datos. Bueno, en primera instancia, pues vamos a revisar la integridad referencial en cascada. Vamos a ver el siguiente elemento, el siguiente ejemplo. Y tenemos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando yo necesito realizar una inserción, en el caso de más bien dicho, una actualización del campo o de la identificación de la tabla Customers y necesito sobre todo cambiar el ID de Customer ID y necesito obviamente cambiar este ID. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo porque el Customer ID es un campo que es de tipo alfanumérico y que sobre todo permite, bueno, además de ser clave primaria, me permitiría realizar una actualización, ya que no es ningún tipo de identidad. Al ser identidad es un poco complejo realizar una actualización, ya que pues si es que no cumplimos con ciertos elementos y normas de este número secuencial, no podemos cambiar la información. Entonces, supongamos que yo quiero cambiar el ID del customer, ¿sí? En vez de poner esas 5 iniciales que tengo definidas, yo quisiera poner otras 5 iniciales dependiendo lo que necesite o realmente, supongamos que la persona que estaba ingresando equivocó o puso erróneamente iniciales que no definían realmente ese cliente. Supongamos que yo quiero hacer esto. Si yo quiero hacer esto, tengo que tomar en consideración que la tabla Customers tiene una relación con Orders. Y obviamente Orders depende de Customer, ¿sí? Entonces, no podría cambiar el customer, ya que al tener una relación con la tabla orders, no podría cambiar esto. ¿Cuál es la solución que nos presenta? Primero dice que insertaríamos un nuevo customer ID, ¿sí? Actualizaríamos en la tabla orders a ese nuevo customer ID, al antiguo customer ID por este nuevo customer ID, y luego borramos el antiguo customer ID. Es decir, tengo que realizar 3 operaciones. Pero sin embargo, yo puedo hacerlo esto utilizando algo que se denomina la integridad referencial en cascada, la cual me permite ser definida en la tabla en donde cree la restricción en este caso, de integridad referencial, que sería pues la foreign key. En este caso, pues la restricción donde creo la constraint, donde creo la restricción de clave foránea, sería pues en la tabla orders. Entonces, al tener este elemento que es la integridad referencial en cascada, yo tengo la posibilidad de que si se actualizó la tabla padre, en este caso customers, automáticamente me actualice su tabla en la cual estoy haciendo una referencia, sobre todo que sería la tabla orders, ¿sí? Para la integridad de la integridad referencial en cascada, es necesario que se incluya en el foreign key la opción que dice cascade y la cual va a permitir que cada vez que yo realice un cambio de valor en dicha columna, se define que es definida mediante una unique o primary key, se propague de forma automática el valor en dicha clave externa.
Esto es importante tomar en cuenta y esto se lo realiza cuando nosotros estamos utilizando o realizando la integridad referencial, en este caso en la tabla orders. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto. Las instrucciones, o más bien dicho, los valores que se aceptan cuando realizo esta integridad referencial en cascada son onDelete y onUpdate, que significa cada vez que borro o cada vez que actualizo. Y pues estas cláusulas van a permitir dos valores, que significa el cascade, que sería la ejecución de la integridad referencial en cascada, es decir, la actualización en cascada de forma automática, o el no action, que viene por defecto si yo no tengo definida, que significa que no se ejecuta ninguna acción y que prevalece sobre todo la integridad referencial sin hacer ningún cambio en cuando yo deseo cambiar, o más bien dicho, cuando deseo modificar la información de sus claves. ¿Sí? ¿Cómo se define la sintaxis? Utilizando mediante la restricción de foreign key, utilizamos en el reference. De igual forma, a continuación del reference ponemos un update y sería cascade o no action. O update, cascade y no action. El no action viene por defecto, es decir, si yo solo defino hasta el reference, por defecto va a ponerme no action. Vamos a ver un poco cómo hacer esto en el SQL Server. Voy a cambiarme el SQL Server para poder realizar esto. ¿Sí? Voy a abrir un nuevo script para poder realizar esta acción. Y vamos a utilizar la base de datos Norwind. Sí, utilizo la base de datos Norwind y aquí voy a poner para utilizar y conectarme a la base de datos Norwind. Sí, estoy usando la base de datos Norwind y voy a copiar la restricción de la tabla, más bien dicho, el alter para agregar una restricción de clave foránea. Si nosotros nos vamos a hacer en la tabla orders, que es donde está la restricción de clave foránea, y presionamos un Alt F1 de la información, ¿sí? Podemos denotar lo siguiente. Primero, en la parte inferior podemos ver las restricciones, los constraints que nosotros tenemos de dicha tabla. Y aquí vamos a tener un constraint que dice customer orders, ¿sí? Podemos fijarnos que aquí dice customer orders, en delete dice no action, en update dice cascade. Bueno, aquí es porque por defecto le había puesto, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Por defecto estaba en esta forma, ¿no? Ustedes revisan en sus bases de datos, ¿sí? Debería estar de esta forma. Voy a hacer como di clases el día lunes, entonces por eso está con el cascade, ¿ya? Debe estar de esta forma, ¿sí? Ahorita le ejecuto y le dejo como está. Por defecto, entonces, tendremos de esta forma. Sí, dice, la foreign key dice orders customers, delete dice no action, update no action. Entonces, cuando creo una restricción de esta forma, sin utilizar la integridad referencial en cascada. Tenemos de igual forma como nosotros creamos dicha restricción, ¿sí? Aquí están las referencias, tal y como tendría la tabla Customer ID con la tabla Customer ID de la tabla Customers, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero yo establecer una integridad referencial en cascada? Primero vamos a hacer este ejercicio. Digo select asterisco from, voy a poner customers, ¿sí? Voy a poner, digamos, bueno, seleccionemos uno de los valores y vamos a seleccionar el primer valor, ¿no? Le pongo where digo customer ID es igual a ver, voy a cambiar mi teclado porque está en español, ahí sí.
es igual a este valor que tengo aquí, ¿sí? Y si ejecuto esto, tengo el registro del cliente y ahora vamos a hacer lo mismo para ejecutar la información de las órdenes, ¿sí? Entonces aquí tengo la información tanto del cliente y las órdenes de ese cliente, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede cuando yo quiero hacer esto? Quiero cambiar el ID de ese cliente. Quiero poner un update. Digo customer. Sí. Y aquí pongo set customer ID. Es igual. Voy a ponerle un valor. Pongamos a WS12, por ejemplo. Sí, se me ocurre que quiero poner ese ID. Digo de ese cliente, ¿sí? Es decir, a este cliente que dice al FKI, quiero ponerle AW12, AWS12, ¿sí? De acuerdo a cómo está este momento definida mi restricción, va a suceder lo siguiente. Va a salirme un error. Dice, existe un conflicto de referencia con la restricción FK Order Customer. El conflicto ocurre en la base de datos Norwin y en la tabla Orders. ¿Sí? Orders tiene entonces la restricción de clave foránea en la que me indica que, ¿sí? Como podemos ver aquí, que hago referencia a la tabla Customers, ¿sí? Con el campo Customer ID, y si es que no existiera un cliente, no permitiera insertar no podría insertar una factura o una orden, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros hacer esto, si quisiera hacer algo como esto, lo que me dice el gráfico que habíamos visto aquí, primero insertamos un registro nuevo, hacemos el update en orders con ese nuevo registro y borramos el anterior registro. Esos 3 pasos tendrían que ser tal y como tengo en este momento definido y como está por defecto en la base de datos Norwin, ¿sí? Pero ahora vamos a realizar la integridad referencial en cascada y para esto yo necesito especificar lo siguiente. Primero voy a borrar esa restricción, esa foreign key. Voy a borrarla, ¿sí? La borro con el drop. Luego voy a volver a crear, pero voy a agregar esto. Voy a poner on update y voy a poner la palabra cascade. Significa, cuando haga un update, haga pues la actualización en cascada. Es decir, si tengo una tabla en donde tengo una referencia, que en este caso sería customers, en donde haga la actualización en customers automáticamente, pues la haga también en la tabla orders. Ejecuto, se ejecutó normalmente. Voy a ver qué es lo que aparece en la tabla como referencia y nos damos cuenta que aquí en el update action, ¿sí? Me aparece cascade, ¿sí? Eso significa que voy a hacer una actualización en cascada. Yo quiero volver a hacer esta misma actualización en este momento, sí me va a dejar hacerla. Y vamos a ver. Ejecuto, me dejó hacerla. Si yo hago el select de estos elementos, ¿voy a tener o no filas? Una pregunta. No, porque ya se eliminaron. Exacto. No tendría filas, ¿no es cierto? Pero con este nuevo código de cliente al que le puse, al hacer una actualización solo en clientes, automáticamente lo hace en la tabla orders. ¿Sí? Esto me va a permitir sobre todo establecer y seguir manteniendo mi integridad referencial. A la postre de que cuando yo actualicé, en este caso, la tabla customers y esta dependía de la tabla
orders o la tabla orders tenía una dependencia de la tabla customers, utilizando este onUpdate cascade, lo que hice es que cuando se actualizó, pues también actualice la tabla orders, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros establecemos la integridad referencial en cascada. Ahora, también funciona para el delete, pero en este caso, pongámonos a pensar este ejemplo. Yo quiero borrar a un cliente. Si quiero borrar a un cliente, debería borrar su factura, ¿verdad? Puedo hacer solo estableciendo integridad referencial en cascada para el borrado en orders o necesito algo más. Si quisiera borrar al cliente. Quiero borrar al cliente y obviamente quiero que se borre su orden. Solo debería poner aquí, por ejemplo, delete. Solo el delete o faltaría algo más. Ojo, el delete. No se debería tener en cuenta la tabla de orders details. Exacto, exacto. Lo que dice el compañero es muy cierto. Yo en la tabla, si pongo solo en orders de esta forma y borro, quiero borrar, obviamente, dice que cuando borro un cliente o hago un delete de un cliente, se va a borrar en orders, eso es lo que está diciendo aquí, pero no nos dimos cuenta que orders tiene una restricción de clave foránea que viene desde la tabla orders details. Es decir, si yo quisiera hacer el borrado en cascada, tanto de si borro un cliente y borro una orden, se borra la información también, debería ser primero crear en orders la integridad referencial en cascada y en orders details debería también crear dicha integridad referencial en cascada. Probemos si esto funciona, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Primero, aquí le voy a borrar la foreign key de orders, ¿sí? Voy a poner execute. Veamos si es que nos deja hacer. ¿Sí? Aquí voy a ponerle onDelete cascade, ¿sí? Y acá voy a poner un alter table. Sería el order details. Déjenme ponerle, sería orders. Creo que tengo que ponerle en recorchetes. Order details, ¿sí? Pongámosle add, lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Add constraint, veamos aquí la información más bien de order details y le seleccionamos la información correcta de ahí. Veamos cómo está. Acá abajo tendría, aquí está, ¿no? Dice que la foreign key se llama order details, ¿sí? Y aquí está el nombre, le voy a poner el mismo nombre. Le pongo constraint. Vamos a ver si nos deja borrar. Si es que no tengo ninguna otra dependencia, me debería dejar borrar. Aquí sería foreign key, ¿sí? Y sería con los campos que tengo aquí, ¿no? Foreign key dice orders, aquí dice order ID. Y las referencias que tengo acá. ¿Sí? Voy a quitarle el Norwin y el DBO para no tener ningún inconveniente. ¿Sí? De esta forma, entonces, ¿qué estaría? ¿Qué más me faltaría? Un delete cascade. ¿Sí? Algo más me faltaría antes de proseguir, me faltaría borrar el order details. Es más bien dicho la restricción porque inicialmente estaba
sin el cascada. Entonces acabo de borrar la restricción aquí del order details, ¿sí? Entonces voy a agregar la restricción para el orders basándome en la información de customers y poniendo on delete cascade, me dejó. Vamos al order details, pongo on delete cascade y me dejó, ¿sí? Y ahora, cuando yo borro un cliente, es delete from customers, digámosle where customer ID, ¿sí? Debería dejarme borrar todo. Veamos, es que no tenía ninguna otra restricción más. Pongo ejecutar y sí, me dejó borrar. Si nosotros nos vamos a hacer un select de ese cliente, pues ya no existen datos. Es decir, además también borró los detalles. Sí, sí se dieron cuenta cuál es la connotación, ¿no? Tengo que ir borrando o tomando en cuenta ciertos elementos. Para eso vamos a ver el gráfico y pues obviamente aquí le van a entender mejor. Ok, seleccionamos todas las tablas, ponemos add. ¿Sí? Y obviamente tome en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, para poder realizar esto, hay que tomar en cuenta que la información que tenía era desde customers a orders. Puedo hacer una acción en cascada, ¿sí? En el caso de que actualice un cliente, puedo hacer la actualización en cascada. Pero si vamos desde orders, o si quisiera borrar un cliente, y al borrar un cliente debo borrar un registro de orden tiene que tomarse en cuenta porque este tiene una relación con el que dice aquí que es order details, ¿sí? Y si nos fijamos, la relación es de 1 a muchos, ¿sí? Tomando en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Entonces, cuando yo quise borrar el cliente, se debió borrar la orden, y como la orden tiene una restricción de clave, más bien dicho, tiene una clave foránea desde order details a order, también debía haber establecido la integridad referencial en cascada. Obviamente, no puse la integridad referencial en cascada en producto, porque si ponía en producto, también se borraría el producto, y eso no tendría mucho sentido, ¿no? Pero ojo, la pregunta es, ¿debo hacer esto? ¿Es correcto borrar una factura? No. No, No. No es correcto borrar una no, factura, no. ¿sí? Pero fíjense que este tipo de técnicas del uso de la integridad referencial en cascada, sobre todo facilita muchos elementos a la hora de nosotros realizar este tipo de acciones, sobre todo en la actualización y el borrado, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta, sobre todo porque a la hora de nosotros realizar esto que teníamos aquí, que era lo referente a cambiar el ID, en este caso de un cliente, y que sí podía hacerlo, tenía que ser 3 pasos para poder hacer algo como eso. Pero con la integridad referencial en cascada yo puedo hacerlo de una forma bastante sencilla. ¿Qué debo tomar en consideración? Que a la hora de nosotros establecer la integridad referencial en cascada, utilizo al final, donde yo defino mi clave foránea, ¿sí? Utilizo el update, en este caso sería update, o delete al final poniendo en cascada, ¿sí? No es nada complicado, solo tomar en cuenta la acción y si es que quiero activar o no. Si utilizo el no action, que vendría a ser por defecto, obviamente verifica lo que teníamos inicialmente, que era cuando yo actualizaba un cliente, pues obviamente ese cliente se verificaba que no infrinja dicho elemento, ¿no? Entonces, eso a tomar en
cuando nosotros realizamos la actualización. Vamos a crear la tabla jugador. La tabla pero para la tabla equipo vamos a hacer otra tónica. Ok, bueno, parece que alguien dejó activado el micrófono. Ok, entonces, de tal forma que nosotros utilizamos esta técnica con el objetivo principal de poder mostrar la integridad referencial en cascada, ya sea para la actualización o el borrado, ¿sí? Entonces, la integridad referencial en cascada que hicimos en este momento era de customers a orders, en el cual yo ejecutaba una determinada acción a la hora de realizar dicha actualización en la tabla customers y pues prevenía o pues sobre todo permitía que a la hora de ejecutarse me permita tomar en cuenta este elemento, ¿no? Hay algo que tomar en cuenta también y consideraciones. Consideramos ciertos elementos o factores. Es posible combinar el cascade y no action para mantener la integridad referencial y si SQL Server encuentra no action, lo que hace es no ejecutar sobre todo o prevalecer la relación, ¿no? Esto es muy importante tomar en cuenta. Cuando la instrucción delete provoca la combinación de las acciones cascade y no action, entonces todas las acciones cascade se aplican antes de que el SQL server busque cualquier no action. Entonces es importante tomar en cuenta. Cuando voy a utilizar por el borrado, debo ser cauto, sobre todo a la hora de no tener, sobre todo a la hora de no dañar cualquier registro que yo tenga. El cascade se puede especificar, no se puede especificar para ninguna clave externa o principal que se haya definido como row version o también de tipo identity, ¿sí? Eso a tomar en cuenta cuando nosotros realicemos esto. Esto referente a la integridad referencial en cascada de una forma bastante rápida y sobre todo no es complejo, solo pues que tenemos que saber aplicar en qué momento debemos especificar dicha integridad referencial, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo referente a índices. Luego, a continuación, voy a hacer un ejercicio que va a ser un compendio de todo lo que hemos visto con esto de integridad y que nos va a permitir, sobre todo, tener una idea de cómo nosotros podemos definir todas las restricciones, ya sea a la hora de crear una tabla o pues cuando la tabla esté creado, pues cambiar el esquema de una tabla, ¿sí? Entonces, para esto les voy a compartir la siguiente presentación que es de lo referente a índices. Y aquí pues vamos a tomar en cuenta ciertos elementos para que podamos entenderlo sobre todo. Entonces vamos a ver lo referente a índices en SQL Server y sobre todo para poder entenderlos mejor y cómo ayudan dichos índices a la optimización de nuestras consultas. ¿Sí? Un índice entonces es una estructura de datos. En algún momento no sé si vieron esta materia que se llama estructura de datos y las estructuras de datos van a tener filas, van a tener colas, van a tener nodos que nos van a permitir unir elementos a través de un campo o campos que van a hacerlo referente a nuestras claves. Un índice entonces permite un acceso mucho más rápido a estos datos, tomando en cuenta ciertas técnicas, sobre todo a la hora de nosotros poder especificar dicho índice o definir dicho índice en nuestra tabla. Es importante a la hora de definir índices cuando nosotros vamos a crear o definir nuestras tablas, que sobre todo pues estos índices se hagan un análisis adecuado de qué campos van a ser índices, ¿no? Ok, ¿qué es un índice? Entonces, para entender un índice es importante que debemos saber que un índice pues almacena la información internamente en las tablas en una base de datos, ¿no? Cada tabla se divide en páginas de datos y dichas páginas van a poder establecernos dicho orden, ¿no? Cuando nosotros, cuando una tabla se divide en páginas de datos, vamos, dice que imaginar podríamos escribirlo en una sola hoja enorme, al estilo de pergamino egipcio, en vez de páginas, y pues eso y si nosotros
no tenemos definido, si tenemos un pergamino en donde todos nuestros datos no tienen índice, vendría a ser todo un largo pergamino de nuestros datos. A la hora de querer buscar toda esta información en una sola página va a ser mucho más complejo. Entonces, a la hora de nosotros definir índices, los índices nos van a permitir establecer páginas de datos con los cuales ya sabríamos en qué página se encuentra un determinado elemento y de tal forma que vamos a encontrarlo y poder acceder de una forma mucho más ágil y rápida. ¿Sí? La idea es que en la parte de las bases de datos nosotros almacenamos nuestra información en una tabla que se denomina libro y que tiene muchas hojas y un índice al cual podemos buscar, pues lo hacemos en base a la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos y de acuerdo a eso, ¿no? Si queremos buscar una palabra en un diccionario, imaginemos este caso, y si no tuviese ese diccionario establecido o sobre todo ordenado alfabéticamente y si no tuviese secciones en las que me dice en dónde está la A, en dónde está la B, en dónde está la C, en dónde está la Z, pues esto sería mucho más complejo a la hora de realizar una búsqueda, ¿sí? Entonces tendríamos que leer todo el diccionario hasta el momento que encontramos la palabra y obtendríamos su significado. Esto, pues, de seguro se denomina o pues se lo conoce como montón, ¿sí? Que también es un término que vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero si nosotros creamos un índice y tenemos establecidos o pues tenemos nuestro diccionario organizado en forma alfabética y sabemos de una forma mucho más rápida en dónde está señalizado las palabras de la letra Z, vamos a encontrar mucho más rápido. Obviamente, esta rapidez, esta optimización también es reflejada en nuestros datos. Y de acuerdo a esto, pues nosotros vamos a tener que, a la hora de crear un índice, dicho índice va a permitirnos, sobre todo, la utilización de este tipo de técnicas con el objeto de encontrar nuestros datos de una forma más rápida, optimizar los recursos como memoria, CPU, disco, que a su vez, pues a la hora de realizar un proceso de búsqueda, van a afectar, si es que no tengo datos indexados, van a afectar nuestra información, van a afectar la búsqueda de mi información, ¿sí? Entonces, un índice, por lo general, si de acuerdo a este ejemplo que tenemos, nosotros establecemos índices de acuerdo a ciertos elementos. Podemos establecer índices para elementos que son comunes de búsqueda, pero hay que tomar en cuenta que cuando yo creo un índice, obviamente la creación del índice también va a incurrir en un espacio en nuestro disco. Entonces, es importante que también esto se tome en cuenta. Aquí hay un ejemplo de la creación de una clave primaria y se utiliza un índice de tipo clúster o un índice de tipo non-cluster dependiendo este tipo de cosas, ¿no? Ya vamos a ver qué es un clúster, qué es un non-cluster para que nos quede mucho más claro y sobre todo a la hora de nosotros definir nuestros campos. Pero por defecto, cuando yo creo un campo, cuando yo creo sobre todo una clave primaria, por defecto necesito establecer que esto pues tenga un índice. Vamos a hablar del índice y pues cuando una tabla no tiene un índice creado, se tratará como un heap, también conocido como montón, ¿sí? Y si esta tabla no tiene ningún índice, es bastante, no tiene ningún tipo de índice, es bastante eficiente, sobre todo para agregar nuevas filas, pero muy ineficiente para encontrar una fila en específico. ¿Por qué? Porque insertar solo me va a poner al final, ¿no? Mis datos. Si yo tengo una inserción, cuando es inserta se va a poner al final, a continuación del último registro insertado. Entonces eso es muy eficiente a la hora de insertar, pero cuando quiero hacer una consulta, esto pues va a ser necesario que se lea toda la información hasta encontrar cuál es el valor deseado. Entonces un heap, también conocido como un montón, me permite realizar este tipo de elementos. Y un heap es una estructura de datos que nos permite almacenar la posición física en la que se almacenó una nueva fila dentro de nuestras páginas asignadas. Vamos a tener algo muy importante que se denomina el sistema de gestión de accesos o identidades, también conocido como IAM.
Y este sistema nos permite gestionar las identidades, sobre todo en el marco del negocio y facilita las identidades electrónicas. Es decir, este va a ser el que almacene en donde están cada uno de los IDs de una fila, de tal forma que esto me permite apoyar a la gestión de identidades, sobre todo para poder encontrar mis datos. Los recorridos de las tablas y lecturas secuenciales de un montón se hacen recorriendo cada IAM para buscar las extensiones y almacenar las páginas en el montón, ¿sí? Dice, como la IAM representa las extensiones en el mismo orden que se encuentran los archivos de los datos, eso significa que los recorridos secuenciales de un montón recorren secuencialmente cada archivo. El objetivo de usar las IAM nos permite establecer una secuencia de recorrido y también significa que las filas del montón no se devuelven normalmente en el orden que se introdujeron. Ojo, si no van a devolverse en cualquier orden, ¿sí? Porque eso es lo que hace cuando tengo un montón, no tengo ordenada mi información. Prácticamente, ¿qué es un índice? Aquí vamos a tener elementos como técnicas. Si nos queda tiempo, vamos a ver esta herramienta, que también lo vamos a utilizar en ciertos casos, que me permite tener algo que se llama el execution plan o el plan de ejecución, en el cual vamos a poder ver la información del costo estimado de una consulta, el costo estimado al ejecutar una determinada consulta de CPU, de memoria, y pues esto va a pedirme representar elementos como datos como muy importantes como el peso que va a tener a la hora de realizar ciertos elementos o consultas que sean pesadas. Aquí estoy haciendo un select asterisco, pero si yo hiciera un select de una tabla utilizando un elemento como cualquier otra consulta, veamos aquí, déjenme preparar un elemento para mostrarles el execution plan. Voy a cambiar de ventana al SQL y supongamos que yo hago un plan de ejecución para este customers. ¿Cómo lo hago en SQL Server? Si nos damos cuenta, acá arriba dice en esta herramienta, no sé si lo pueden ver, este cuadrado de color verde, un cuadrado de color azul y otro de azul, ¿sí? Que tenemos aquí este icono y dice incluir plan de ejecución actual. Si le selecciono y pongo execute, lo que hace, además de ejecutar, me ejecuta también este plan de ejecución en el cual me aparece la información. No sé si esté visualizándose. No sé si esté visualizando. Denme un segundito, parece que... bueno, ahí me indican si se está visualizando, por favor. Cuando me ubico sobre me aparece la información del costo que tuvo para CPU, del costo que tuvo para la ejecución, y acá abajo me dice que se realizó mediante una búsqueda de un cluster IndexSec. Por ejemplo, si yo utilizo o hago, digamos, un where por, digamos, company name, voy a poner cualquier nombre. Sí, hago un select. Aquí me va a decir que la ejecución, cuando ejecute, que pues se realiza mediante un distinto elemento que es una búsqueda, ¿no? Entonces aquí dice que el peso está haciéndose para el índice clusterado o se está realizando para ese tipo de elemento, ¿no? Entonces todo esto, sobre todo a la hora de nosotros ejecutar consultas, este plan de ejecución, nos permite saber cómo se está haciendo ciertos elementos. Si se lo hace mediante la búsqueda de un índice o se lo hace mediante una búsqueda normal, ¿sí? Y aquí me dice el peso de cada una de las consultas. Esto a su vez nos va a permitir tener información del costo que va a tener con respecto al uso de CPU y todo eso. Obviamente nosotros estamos haciendo una simple consulta, pero si hiciera consultas más elaboradas me van a permitir tener una idea de poder realizar un análisis mucho más efectivo a la hora de nosotros verificar la información de nuestras tablas. ¿Sí? Vamos a pasar a la presentación y esto era esta parte. Entonces, un índice va a permitirme, los índices se actualizan automáticamente cuando realizamos operaciones de escritura en nuestra base de datos, es decir, cuando cambiamos
la información y sobre todo, de cara al rendimiento en la parte de escritura, nos permite establecer un óptimo desempeño, ya que a la hora de actualizar un campo, si es que este campo tiene un índice, pues va a encontrarlo mucho más rápido y va a procesarlo o actualizarlo mucho más eficientemente. Las claves primarias son índices por defecto a la hora de crear y los nombres de los índices deben ser únicos. Una forma de crear índices, ya vamos a ver más adelante, es utilizando o cambiando la información de nuestra base de datos utilizando un alter table, si es que quisiera, o también utilizando, claro, utilizando un alter table o utilizando el create table también, ¿no? Un número elevado de índices hará más lentas las operaciones. Sin embargo, salvo casos excepcionales de haciendo un análisis, el beneficio que aportan los índices compensa sobre todo estas operaciones, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta cuándo realizar un índice. No sería correcto crear un índice para cada campo, ya que esto afectaría el performance de nuestra base de datos. Obviamente, si es que compensa haciendo el análisis de que todos los campos necesitan un índice, porque por todos voy a buscar, pues tendría sentido. Por lo general utilizamos los índices de la creación de índices para campos en los que más se realizan consultas, en los que más se realizan elementos de actualización, ¿no? ¿Cómo utilizo un índice? Mediante las sentencias create index o drop index. Cuando utilizo el create index, yo puedo utilizar un elemento que me dice create index, el nombre del índice, on, nombre de la tabla, ¿sí? También podría hacerlo mediante en la creación de la tabla, pero esto es afuera de la creación de la tabla, utilizando la creación del índice, indicando el nombre de la tabla en que le voy a agregar, el nombre del campo y si es que deseo utilizar el ascendente o descendente. Por defecto, nosotros si no utilizamos el ask o el desc, por defecto se ordena en forma ascendente, ya sea un valor numérico o ya sea un valor de texto. Aquí estaría un ejemplo de la creación de un índice. Dice, voy a crear un índice de tipo para un unique para el campo ID de cementerio en la tabla cementerio con el campo ID cementerio, ¿no? Entonces, se crea el índice de tipo único con el nombre del índice y tomando en cuenta sobre todo el estándar de codificación. Dice unique index, ¿no? U y X, el nombre de la tabla y el nombre del campo al cual estoy estableciendo dicho índice. ¿Sí? ¿Cómo se borra un índice? Drop index, nombre de la tabla, punto nombre de índice, ¿no? Nombre de la tabla, punto nombre de índice. Vamos a tener algunos tipos de índices y entre estos se había visto que tenemos índices cluster, índices non-cluster y cada uno de estos índices obviamente va a tener un significado, sobre todo a la hora de nosotros poder establecer los tipos de índices, ¿no? En algunos casos las bases de datos van a tener y soportar varios tipos de índices. Por defecto, o todas las bases de datos van a soportar los índices de tipo clusterado y los non-cluster, ¿no? También van a soportar tipos de datos como full index text, que se utiliza para la búsqueda de full texto, para campos de texto, para elementos como XML o tipos de dato espacial en el caso ¿no? Que se utiliza de versiones del 2008 para arriba. Los más utilizados, el cluster y el non-cluster index. ¿Qué son estos tipos non-cluster y pues cluster index? Vamos a entender un poco qué es y eso es importante cuándo utilizar y cuándo nosotros podemos establecer y cuántos tipos de índices deberíamos tener. El tipo cluster dice que son índices que controlan el orden físico de las filas por tabla. Por lo general dice que solo puede existir uno para cada tabla. Lo podríamos utilizar para la clave primaria, un tipo cluster. Y el non-cluster son índices que mantienen un subconjunto de columnas de la tabla en orden. Y estos índices dice que se modifican el orden de las filas de la tabla y en lugar de esto mantienen una lista ordenada haciendo referencia a las filas de la tabla original. Es importante que el 1 va a ser para un índice, digamos, agrupado,
¿sí? Un índice no agrupado sería el clúster y el índice agrupado vendría a ser el non-clúster, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo para poder ilustrar un poco la diferencia entre estos dos tipos. Dice, podemos decir, bueno, en el primer caso, no sé si alguien ha visto una guía telefónica, ¿sí? De pronto, no sé si son muy jóvenes para esto, pero creo que todavía siguen existiendo las guías telefónicas, en las que teníamos este libro grande, en el que había dos partes. El uno era, estaban los números telefónicos ordenados de forma alfabética, y en el otro teníamos los índices, o más bien dicho, las páginas amarillas. Sí, tenemos estas dos secciones. Hagamos de cuenta que para ilustrar estos dos elementos, la página de la guía telefónica, donde tenemos las páginas donde están los nombres y los teléfonos, nos puede servir para indicar qué es nuestro índice clúster, ¿sí? Entonces, perdón, se me fue una anterior. Para indicar nuestro índice clúster, en el cual nosotros podemos decir que las páginas blancas tienen el índice por nombre y apellido. Encontramos el nombre y apellido y me dice cuál es su dirección y cuál es su número telefónico. ¿Sí? Una forma eficiente porque la información está ordenada de forma ascendente, tomando en cuenta que el índice va a ser el nombre y apellido, ¿sí? Y pues obtengo de esta forma ya sea el número y también obtengo, al lado del nombre, obtengo la dirección. Y vamos a ver las páginas amarillas. Y en el caso de las páginas amarillas, nosotros tenemos organizada la información por categorías, en la que decimos categoría construcción, categoría tecnología, categoría mecánicos. Y ahí tenemos dentro de eso ciertos elementos o sobre todo valores a los cuales asocio a un teléfono. Dice que las páginas amarillas la forma de buscar es distinta porque se busca por un, digamos, no rubro, sino, digamos, una categoría. Se busca de acuerdo a la categoría, encuentro la categoría y voy a tener en ese momento la lista ordenada de las empresas que prestan o que son parte de esta categoría. Entonces, esto es cuando se utiliza, en cambio, un índice de tipo non-cluster. Entonces, lo que hace es encontrar lo que quiero y pues una vez que encontré lo que quiero, la categoría que quiero, voy a la fila específica y obtengo la información restante o la información correspondiente a esa fila. ¿Sí? Ok, bueno, esto un poco para hacer referencia a los índices, que de hecho no es complejo entenderlos, pero sí importante tomar en cuenta. Solo puedo tener un índice clúster por tabla, puedo tener varios índices non-cluster por tabla, sí. El uno busca en base a su clave y el otro busca en base a categoría, ¿sí? Ok, voy a hacer un ejercicio y voy a compartir primero el campus virtual. Y lo que vamos a hacer en el campus virtual es este ejercicio de aquí, este que dice ejercicio en clases, ¿sí? Y lo voy a desarrollar yo de forma, sobre todo, lo voy a hacer yo, todo este ejercicio, con el objetivo de que pues ustedes vayan siguiéndome y sobre todo también con el objetivo de que ustedes vayan teniendo la posibilidad de visualizar la información, cómo la vamos a calcular, ¿sí? Más bien dicho, cómo la vamos a establecer para que ustedes puedan tomar en cuenta qué alternativas tendríamos cuando realicemos este tipo de ejercicios, ¿sí? Primero, entonces, para eso voy a ingresar a la tarea, ¿sí? Y aquí tenemos dos tablas. Voy a crear dos tablas. La una se llama jugador y la otra se llama equipo. En cada tabla yo tengo el nombre de la columna, tengo el tipo y también tengo si esta columna permite o no valores nulos, ¿sí? De tal forma que si yo realizo... Disculpe, ¿Sí? se quedó solo viendo la plataforma. Sí, ahí estoy. Estoy ahí. Estoy en la plataforma, ¿sí? Entonces aquí tengo la tabla jugador y aquí tengo la tabla equipo, ¿sí? Entonces aquí están los campos, los tipos de datos y acá está si los valores permiten nulos o no. La tabla equipo, los campos, los tipos de datos y si permite valores nulos o no. Acá abajo tenemos las indicaciones para cada tabla. Dice, el jugador debe tener un ID de jugador y debe ser la clave principal y debe ser identity.
Establecer la validación para la fecha de nacimiento del jugador, definir la validación y explicar por qué puse esa validación. Aquí vendría a ser una restricción de tipo check. La sede del jugador debe ser un campo que acepte solo valores únicos. Una restricción de tipo unique. La ciudad del jugador debe aceptar por defecto el valor confirmar. Una restricción de tipo default. El email del jugador debe aceptar valores únicos. Unique. El estado del jugador por defecto debe ser 1. Debe ser entonces por default. Y aquí dice se debe crear una, perdón, he puesto relación, debe ser relación desde equipo a jugador, el cual debe contener una actualización en cascada en el caso de cambiar el ID del equipo que tengo aquí. Ok, y para el caso del equipo también tengo toda la información. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Primero, en el primer caso voy a crear la tabla jugador con sus campos y luego voy a hacer un alter table para realizar la actualización, o más bien dicho, el cambio o establecer cada una de esas restricciones. Y para el equipo, en cambio, voy a hacer en la misma definición de la tabla, ¿sí? Para que veamos las dos alternativas. ¿Sí? ¿Están viendo la tarea? Ahí. ¿Está visualizando o no? Una tarea de estadística. Estadística descriptiva. Perdón. Ajá, y que no está Ok, de nosotros. ahí sí. Ahí sí, Sí, Inge. ahí sí. Entonces, primero voy a hacer la tabla jugador, establecer todos estos elementos que me pide aquí, ¿sí? Y luego voy a hacer equipo, pero en la misma definición de la tabla equipo voy a establecer estos elementos, ¿sí? Eso es lo que voy a utilizar o lo que voy a hacer en el campus virtual para que ustedes puedan, sobre todo, realizar la visualización. Ok, voy a cambiarme un tanto pues al SQL para realizar este elemento, ¿sí? Voy a crear un nuevo SQL. Primero voy a crearme una nueva base de datos. Voy a poner create database. Pongámosle ejer classes 1. No tengo esta base. Así ya tengo. Entonces pongámosle ejer classes paralelo B, ¿no? Ejer classes B. Le voy a poner paralelo B. Luego pongo un go. Y acá pongo use ejer classes B. ¿Sí? Y acá pongo un go. ¿Sí? ¿Ya? Si ejecuto esto, ¿sí? Debería ya aparecer ejer classes B y ahí estoy ya para crear mis tablas en la ejer classes B. Voy a hacer un poco más grande para ir visualizando. Ok, vamos a empezar entonces a crear. Tengo que crear la tabla jugador, abro y cierro paréntesis. ¿Ya? Y aquí voy a ir estableciendo cada uno de los campos que yo tengo en mi base de datos, ¿no? Dice el ID jugador, pongo ID jugador, debe ser de tipo int, debe ser identity. Y en identity yo especifico 1,1. ¿Qué significa el 1,1? Significa que empiezo en el valor 1 y pues voy de 1 en 1. ¿Sí? Y pongo not null. ¿Dónde veo el que dice not null? Aquí en la base de datos me dice allow nulls, los que están sin visto significa que son o permiten valores nulos. Y los que están con visto dice que sí permiten valores nulos. ¿Ya? Ahí tengo el identity. Vamos con el siguiente campo. Dice ID equipo. ID equipo va a ser varchar de 10 y dice que no permite nulos. ¿Ya? Ahí está el siguiente campo. Vamos con el siguiente. Dice nombre jugador. Nombre jugador dice que es un varchar de 60
y que tampoco permite valores nulos. Sí, primero voy a definir los campos y luego pues voy agregando las restricciones. Ese va a ser en el caso de la tabla jugador. En el caso de la tabla equipo, voy a definir en el mismo lugar que definí la tabla, voy a definir las restricciones. Dos alternativas que las podríamos usar, ya sea defino primero las tablas y luego las restricciones, pero lo importante es que pues cuando ejecute todo este script, todo funciona. ¿Sí? Tenemos la fecha de nacimiento del jugador, NAC jugador, dice que es de tipo date y que no acepta nulos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Cédula jugador. Es de tipo varchar 10 y no acepta nulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la ciudad del jugador. Es de tipo varchar de 50. Y para la ciudad del jugador dice que se acepta nulos, entonces pondría nulo, ¿sí? Tenemos el estado del jugador. Dice que es un tipo bit. ¿Por qué bit? Porque solo voy a poner 1 o 0. Y aquí viene algo muy importante. Siempre que nosotros creemos tablas, que definamos tablas, es importante sobre todo y crucial cuando definimos tablas, que las tablas que yo voy a definir en mi base de datos, ¿sí?, me permitan establecer campos que sobre todo guarden la información requerida. Y para el caso del estado del jugador, le puse tipo bit porque solo voy a almacenar un 1 o 0. ¿Qué va a significar el 1 que está activo y el 0 inactivo? ¿Por qué no puse un int? ¿Alguna idea de por qué no puse un int? ¿Por qué puse bit y por qué no puse int? ¿Cuál creen que es la diferencia? Para que no permita ingresar un 2 o un 3. Ya, bueno, eso podría poner una restricción, ¿no? Puedo poner un check que diga mayor igual que 0 y menor igual que 1 y solucionado eso, ¿no? Inge, el bit le pone porque utiliza menos espacio de memoria en cuanto al tipo de valor int. Correcto, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? El bit tiene solo un bit, 1 o 0. El int me permite almacenar o reservar 2 bytes, que significan 16 bits. ¿Sí? Independientemente si guardo el 1 o si guardo el 0, igual se van a reservar 2 bytes para ese valor. ¿Sí? A la hora de nosotros ir haciendo cálculo de que fui guardando 2 bytes por cada registro que tengo, si solo almacené el 1 o el 0, pues eso va a representar un espacio en disco. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? Cuando nosotros creemos nuestros campos. ¿Ok? Y aquí está definida la tabla jugador, ¿sí? Y aquí ahora vamos a hacer un alter table. Siempre es importante poner el Go, ¿no? Aquí acabé un conjunto de datos, ¿no? Alter table. Aquí sería jugador. Y aquí voy a empezar a poner mis restricciones. Sí, de acuerdo al ejemplo que tengo aquí, dice que el ID jugador debe ser clave primaria. Voy a copiarme este ID. Entonces sería constraint ID, constraint sería pk jugador
Aquí pondría, voy a ponerlo en una misma línea, ¿no? Primary. Aquí. Y iría ese valor. Quiero poner otra restricción, pongo la coma y pongo otra vez constraint. Constraint. ¿Sí? ¿Cuál sería la siguiente? Dice establecer una validación para la fecha de nacimiento. Que al ser una validación, ¿de qué tipo sería la validación? ¿Qué tipo de restricción sería? Check. Correcto, es una restricción de tipo check. Ya, entonces pondríamos CK jugador, tomando el mismo estándar, jugador sería FakeNAC jugador. ¿Ya? Y aquí pondría check, abro y cierro paréntesis y establezco mi condición. Me dice que yo escoja la condición, que escoja la restricción. ¿Cuál creen que sería la adecuada para que un jugador esté en un equipo? Digamos que el equipo es profesional, ¿ya? ¿Cuál sería la edad adecuada? La mayoría de edad. Que sea mayor de edad. Bueno, consideremos que sí. Entonces pondría la fecha de nacimiento del jugador. Entonces yo considero que para mí tiene que ser mayor de edad. FakeNAC jugador sea mayor, como habíamos puesto el date add. Y aquí ponía year, coma, menos 18, coma, era get date. ¿Sí? Aquí voy a recorrer un poco esto para que se pueda ver. Y aquí pongo la coma, ¿no? Ahí está mi restricción. Si quiero pongo aquí un comentario y digo mayor, es un comentario, ¿no? Mayor de 18 años. Correcto. Ya, y aquí pongo la siguiente. ¿Qué otra restricción me dice? La cédula del jugador debe aceptar valores únicos. ¿Qué tipo de restricción es? Unique. Exacto. Unique jugador set jugador. Unique. ¿Qué más tenía que poner? Un índice. Un cluster. Y de aquí ponía el campo. El campo era set jugador. ¿Sí? Coma y viene el siguiente. Ok, ¿está hasta ahí correcto? ¿O me estoy equivocando algo? Ah, ¿estamos bien? Correcto. ¿Qué otra restricción me pide aquí? Me pide la restricción de que la ciudad del jugador debe aceptar valores por defecto. ¿Sí? Entonces aquí pondría constraint. Si es valor por defecto df, default, jugador, si un jugador, default, ponía el valor. Y aquí pongo el valor. Voy a copiarlo para hacerlo un poco más ágil esto.
Era el valor que tenía aquí, que era por confirmar. ¿Sí? Y aquí decía for el campo, ay, perdón, no era por confirmar, era por campo si jugador, ¿no? Así que si está correcto ahí. Por confirmar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Correctos o no? Ok, ¿qué más tengo aquí? Dice, el email del jugador debe aceptar valores únicos. ¿Sí? Entonces voy a copiarme este que dice del unique. Y solo voy a cambiar los datos que necesito. Solo los datos que necesito. Ok, en este caso es el email del jugador. Listo. ¿Qué otro elemento me está solicitando aquí? Me dice el estado del jugador. Y dice que es un valor por defecto. Entonces, como ya tengo uno por defecto aquí, también me voy a copiar este de aquí para utilizar para el estado del jugador. Estado del jugador, estado del jugador. Correcto, ahora revisemos a ver si es que está correcto y sobre todo no me equivoqué en ningún elemento. Aquí sería 1, que debe ser 1. Y es importante, aquí me estoy equivocando, me está faltando algo. Me está faltando el paréntesis del unique. El unique lleva un paréntesis aquí. Ok, ahí sí. ¿Ya? Entonces tengo el alter table del jugador. ¿Sí? Y pues no voy a hacer el último paso que me soliciten las instrucciones que dice, se debe crear la relación desde equipo a jugador y debe contener una actualización en cascada en el caso de cambiar el ID del equipo desde la tabla equipo. Puedo no crear en este momento esa restricción. Sí, no, ¿por qué? No, Faltaría la otra tabla, Inge. porque todavía no se ha creado la otra tabla. Correcto. Entonces, hasta ahí podría ejecutar lo que tengo hecho, ¿no? Si pongo a ejecutar este create jugador y ejecuto aquí, ¿sí? Me dejó ejecutar de forma correcta, ¿sí? Vieron que no me dio ningún error y pues voy a revisar en la tabla, en la base de datos que tengo aquí, en la base de datos de ejercicios B, que tengo la tabla, tengo jugador, tengo las columnas, aquí aparece la clave primaria, aquí tengo las claves, en este caso están los unique, ¿sí? Y la clave primaria, las restricciones de tipo check, de tipo default y de tipo default, ¿sí? Entonces se creó de forma correcta. Ahora vamos a hacer el caso para la creación de la tabla. Para la creación de la tabla jugador. Entonces vamos con lo mismo, ¿no? Pongo create jugador. Ay, me falta, perdón, estoy al revés, estoy mal. Create table equipo. Pero en este caso de la tabla equipo, cuando yo cree la tabla equipo, yo voy a crear las restricciones dentro de la tabla. ¿Sí? No las voy a crear fuera como las creé en el caso de la tabla jugador. Si se fijaron, puse los campos y después puse un alter table y creé las restricciones. Aquí las voy a crear dentro de la misma tabla equipo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar a definir los campos.
Dice el campo, en equipo dice ID equipo. Voy a poner ID equipo, que es de tipo varchar. De 10 es not null. Viene el siguiente elemento que es el nombre del equipo, que es un varchar de 50. Tampoco es de tipo not null. Ahí viene la fecha de creación de equipo. Que crea equipo, que es de tipo date y es nulo. Si permite valores nulos. Y aquí viene el estado del equipo. Voy a definir primero los campos, ¿no? Y luego ponemos las restricciones, ya les muestro cómo. Es de tipo bit y dice que es nulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el email del equipo. Es de tipo varchar de 50. Hasta ahí están los campos de mi tabla equipo. Vamos a ver qué restricciones tiene. En la parte inferior me dice, ¿no? ID debe ser clave primaria. Entonces vamos a continuación del último campo y pongo importante que debemos poner constraint pk sería equipo. Aquí pondría primary key. ¿Cuál va a ser mi primary key? En este caso sería el ID equipo. ¿Sí? Luego dice que el nombre del equipo debe ser único. Entonces pongo otra vez constraint unique. Aquí pondría equipo. Y vamos a copiar el nombre del equipo. Unique. No. No. Clustered. Estoy equivocando una R de más. No clustered. Abro paréntesis y pongo el campo que quiero que sea único. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice la fecha de creación debe ser menor que la fecha de hoy. Entonces puedo poner otra vez aquí constraint. Aquí pongo de tipo check. ¿Sí? Equipo. Pongamos la fecha de creación del equipo, el nombre. Le pongo de tipo check. ¿Qué dice? Que dice que sea menor que la fecha de hoy. Entonces abro y cierro paréntesis y pondría que esto sea menor que getDate. ¿Sí? Eso es lo que me dice, ¿no? Que sea menor que la fecha de hoy. El estado de equipo debe ser por defecto 1. Cuando utilizamos, o sobre todo cuando ponemos valores por defecto, recordemos aquí, cuando pongo un valor por defecto, digo el nombre de la restricción, pongo default, pongo for, y aquí dice la restricción for jugador. Puedo también crear al lado de cuando defino una columna, ¿sí? Puedo hacerlo algo como esto. Por ejemplo, dice el nombre o el estado de equipo debe ser 1. Por ejemplo, en el estado del equipo, pongo a continuación, pongo constraint, pongo el nombre de la restricción df
que en este caso va a ser equipo, y aquí sería estado de equipo, y la diferencia con el de arriba va a ser que aquí pongo default, ¿sí? Y aquí pongo el valor, abro y cierro paréntesis y pongo el valor. No pongo el for que pone aquí, porque obviamente aquí estoy haciendo un alter. Aquí estoy definiendo y fíjense que en la misma columna estoy diciendo, voy a tener este campo con este tipo y este campo va a tener una restricción de tipo de for. Puedo hacer ese tipo de elementos, ¿sí? A la hora de nosotros definir, sobre todo cuando nosotros realizamos, sobre todo los default, en donde nosotros ponemos un for, en donde digo for para qué campo. Entonces, en el default, nosotros debemos tomar en consideración. No puedo poner a continuación de esto for o abajo ese tipo de elementos. Debo utilizarlo en la misma definición de la columna, que en este caso es el default, la columna estado equipo, ¿no? Y me falta uno más que era el email del equipo acepta valores únicos, ¿sí? Entonces voy a copiarme este tipo unique que tengo aquí para poner los mismos valores. Voy a borrar. Y aquí pondría para el email del equipo, dice que deben ser valores únicos, ¿no? Email de equipo. Aquí email de equipo, ¿sí? Como podemos ver, en la misma definición de la tabla, yo ya definí mis restricciones, que las hice al final de definir, al final de donde definí mis campos, excepto para el tipo default, que tengo que hacerlo de esta forma, porque no puedo poner al final algo que diga for este campo, porque recordemos algo, esto se hace cuando fue definida la tabla. Aquí todavía no está definida y si yo pongo for tal campo, entonces va a devolverme un error. Si yo creo esta tabla, debería dejarme ejecutar sin ningún inconveniente. Como vemos, dijo que es exitoso. Y aquí yo le visualizo la información de la tabla, en este caso jugador, o equipo más bien dicho. Debo tener las claves, los unique, las constraints, el check y el default, ¿sí? Y pues está todo en orden, ¿sí? ¿Qué me faltaría para culminar este ejercicio? La relación con jugadores, ingeniero. Exacto. ¿Y dónde la pondría? Al final de todo. Jugadores. ¿Verdad? Al final de todo, ¿sí? Al final de todo. Pongo aquí un go. Otra vez algo alter table. ¿Qué te habla? Jugador. ¿Qué es lo que pongo? Un add. Constraint. ¿Sí? FK, que es una foreign key, sería equipo jugador, ¿sí? Luego, foreign key, vendría el campo de la tabla jugador, en este caso que se llama ID equipo, ¿sí? Vendrían las referencias, reference, vendría equipo, ¿sí? Abro paréntesis y tendría el mismo ID equipo, ¿sí? ¿Qué me faltaría aquí? ¿Qué es lo que más dice en ese enunciado, en el último de la definición o la restricción que tengo que establecer en jugador? Dice, se debe crear una relación desde equipo a jugador, la cual debe contener una actualización en cascada. En caso de cambiar el ID del equipo de jugador, debe contener una actualización en cascada. ¿Qué faltaría aquí?
Un update. Correcto. Aquí creo que me falta un paréntesis. Sí, aquí me falta un paréntesis. Vendría el on update cascade. ¿Sí? Si nosotros vemos la información de jugador, tenemos todas las restricciones de jugador, pero no tenemos la restricción de clave. Aquí están todas las restricciones tipo check, default, primary, unique, pero no tengo una restricción de clave foránea. Es decir, con esta yo establezco la restricción de clave foránea y cuando vea la información de jugador, ¿sí? Aquí voy a tener ya la restricción o la foreign key que me aparece aquí de jugador y dice en el update, me dice no action. ¿Sí? Si yo quisiera crear otra tabla, por ejemplo, aquí voy a poner un go. Es importante poner un go. Después, el go me permite dar la finalización después de cada bloque de código. Y si es que yo crearía de pronto, pongamos clases B1, ¿no? ¿Sí? Pongo B1. Y si yo ejecuto todo esto, debería ejecutarse sin ningún problema, sin ningún error. Así es como yo reviso en los exámenes, ¿no? Ejecuto todo y no me dio ningún inconveniente. Siempre es importante revisar el orden, ¿no? Si es que yo aquí creé jugador primero, pues está bien. Pero podría haber creado primero el equipo y luego jugador, ¿sí? Pero tomar en consideración, si creé jugador, la relación debería estar al final de todo. Si creo el equipo, crearía el equipo, podría incluir esa restricción de clave foránea después de hacer el alter de jugador en este alter que yo tengo aquí. El orden es esencial cuando nosotros creamos nuestros elementos en nuestra base de datos. ¿Sí? Esto sería un ejercicio más o menos de cómo pues sería un ejercicio en su examen. Vamos a hacer esta semana, van a hacer un ejercicio, ¿sí? Que está en la tarea. Este sería el ejercicio en clase, que ya estaría prácticamente resuelto con esto. Ya está subido en el campus virtual. Si nosotros nos vamos al campus virtual, voy a mostrarles el campus virtual. Si vamos al campus virtual a la semana 6, ¿sí? En la semana 6 tenemos aquí un script que dice ejercicio en clase semana 6 resuelto, en donde está esto que acabamos de hacer, ¿sí? Para que lo tomen como referencia. Y lo importante es que ustedes cada vez que resuelvan ejercicios vayan bien del orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer y lo que van a ir avanzando? Bueno, aquí va a ser, la participación va a ser opcional y sobre todo con el objetivo de que pregunten cualquier inquietud. En el ejercicio, por ejemplo, que tenemos aquí, en el ejercicio que tenemos del paralelo B, ¿sí? Nos pide realizar algo como esto, ¿sí? Clientes, pedidos, líneas, producto. Aquí no estoy indicando qué campos son nulos y qué campos no son nulos. Debería yo determinarlos, cómo poner un nulo y cómo no poner un nulo. Fijémonos, para clientes, dice usuario y nombre, pero aquí para clientes digo que además debo agregar una columna llamada cédula y también agregar una fecha de nacimiento y poner restricciones a esto. Para pedidos, dice validar la fecha de pedidos sean mayores que 1900, ¿sí? Y menores que la fecha de hoy, o sea, la fecha de pedido sea entre 1900 y la fecha de hoy. El total debe ser mayor que 0. Aquí tengo un total que dice que debe ser mayor que 0. Debe contener actualización en cascada entre usuario y cliente. De estas dos. Productos. Agregar una columna extra llamada proveedor. Aquí en producto. Agrego una que diga proveedor y otra que diga deducible. El deducible dice que tiene 1 o 0. Si tengo 1 o 0, ¿qué debería ocupar?
Bit. Un bit, ¿no es cierto? Correcto, entonces aquí debo tomar en consideración algo. Y líneas de pedido debe ser mayor que 0, ¿sí? Líneas de pedido dice que el precio debe ser mayor que 0, restricción de tipo check. La cantidad debe ser mayor que 0, restricción de tipo check. ¿Sí? Aquí vamos a tomar en cuenta algo. No vamos a, aquí nos aparece clave para cada uno de los campos. Solo va a tener clave para líneas de pedido. ¿Qué nos hace falta en líneas de pedido? Una clave, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace falta en pedidos? Una clave de pedidos. Y estos otros van a ser las claves foráneas. Cliente, pedido, producto van a ser foráneas. Aquí faltaría una clave para pedido y una clave para pedidos. ¿Sí? Ok, van a intentar hacerlo con el objeto de que pregunten cualquier inquietud que tienen, ¿sí? No vamos a hacer participación en este momento, pero sí, si alguien tiene una inquietud, quiero que vayan indicando para poder resolver cualquier duda que tengan, sobre todo con esto. La siguiente semana, que es la semana 7, vamos a hacer un ejercicio de refuerzo, ¿sí? Y se va a dar las indicaciones de cómo será su examen. En el examen, yo lo que voy a pedir es de pronto lo último que hemos visto. De pronto les voy a poner un ejercicio en donde tenga 3 tablas, ¿sí? Y las 3 tablas relacionadas, en las cuales les pida que hagan o ingresen la información de integridad en cada tabla, las relaciones en cada tabla y obviamente para comprobar que funcione un insert y de pronto un update en las tablas que están relacionadas, ¿sí? ¿Estamos? Eso sería lo que haríamos la siguiente semana como previo o preludio al examen que sería en la semana 8. En la semana 8, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a ir haciendo un ejercicio la siguiente semana. Quiero que hagan o intenten hacer esto que está aquí, ¿sí? Para, de acuerdo a eso, nosotros ir, sobre todo, realizando las inquietudes que tengan, ir resolviendo sus dudas. De igual forma, la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio más completo y a eso lo vamos a dedicar las 2 horas a realizar un ejercicio más completo con el objetivo de que pues vayan tomando en cuenta cómo va a ser su examen. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Para referencia, Sí. quiero que en la semana 6, para referencia, en la semana 6, ustedes tienen el script que acabo de hacer, ¿sí? El script que acabo de hacer está aquí. También tienen otros ejercicios, aquí creación de tabla, integridad referencial, clase, integridad. Les adelanto, para el examen, vamos a tener 2 exámenes. Uno que va a ser teórico, que de pronto tenga unas 10 o 15 preguntas, que va a durar a lo mucho una media hora, y un examen práctico que va a tener la duración de 1 hora y media, cuando mucho, ¿sí? El examen práctico es el que más va a pesar, eso definimos la siguiente semana, si va a pesar el 40 o va a pesar el 30% del examen teórico y el examen práctico ya sea el 60 o 70%, ¿sí? Y eso dependiendo cómo, pues, les vaya en la siguiente semana realizando el ejercicio que vamos a hacer en clase, ¿sí? De igual forma, para el examen práctico, ustedes pueden sacar cualquier material que tienen en el campus virtual, es decir, todos los scripts que se ha hecho, las tareas que se ha hecho, ¿sí? Con el objetivo de resolver dichos ejercicios, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que ejerciten haciendo este ejercicio, ¿sí? Y de paso van adelantando un poco el tiempo, ¿sí? Este ejercicio que tenemos aquí y van adelantando su tarea. Como ven, el ejercicio en clases ya está resuelto con lo que acabo de hacer este momento. El objetivo es de que ustedes vayan preguntando cualquier inquietud que tengan con respecto a esto, ¿sí? En el examen, de igual forma, vamos a hacerlo por Zoom, ¿sí? Vamos a hacerlo por Zoom en la clase, también con el objetivo de que ustedes puedan preguntar cualquier inquietud que tengan sobre alguna pregunta. ¿Estamos? Entonces, por favor, manos a la obra. No va a haber participación, no se va a verificar la participación en clase de todos, porque obviamente es un ejercicio largo, pero sí cualquier inquietud que tengan con respecto al mismo. Listo, entonces espero sus preguntas sobre este ejercicio.
Claro que sí, a ver, escucho. En clientes y productos dijo que iba a aplicar solo claves foráneas, ¿no es cierto? A ver, sí, no, a ver, en pedidos, si te fijas, tienes dos claves, ¿no? Sí. Sí, pero aquí deberíamos tener una clave que represente a pedidos. Es decir, en pedidos, en cada tabla yo debo tener una clave primaria. ¿Sí? En Que clientes, normalizamos las tablas en pocas palabras. exacto, sí. El cliente que está aquí vendría a ser la clave foránea entre clientes y pedidos. ¿Sí? El número de pedido que tengo aquí vendría a ser referente al pedido que tengo acá, ¿no? A las líneas de pedidos. Si te fijas aquí, tenemos el pedido, falta el ID de ese pedido, ¿no? Aquí. Entonces es importante tomar en cuenta. Aquí el producto, también baja el producto, pero aquí líneas de pedido no tiene su detalle, un ID de líneas de pedido, ¿sí? Entonces es Ok. importante tomar en cuenta eso de ahí. De preferencia, que existe una clave por cada tabla, pero que no exista varias por cada tabla, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Van a plantear la mejor solución que ustedes crean conveniente, ¿sí? Con respecto al examen va a ser algo como esto, ¿no? Este es un ejercicio, de hecho, experimental, para que ustedes vayan resolviendo. No habría ningún problema. El examen va a ser algo como lo que tenemos aquí. Ya les voy a mostrar. En el examen va a ser algo como lo que está aquí. Yo les pongo las tres tablas, obviamente con todos los campos, ¿sí? Y las restricciones de esta forma, ¿sí? Así va a ser el examen, pero van a ser tres tablas. Por ejemplo, se me ocurre cliente, factura, producto. Ahí estarían las tres tablas, ¿sí? Dos tablas van a ser la clave, van a tener la clave primaria y la factura es la que va a tener las claves foráneas de cliente y producto, por ejemplo. Se me ocurre, ¿sí? Pero para este ejercicio de aquí, no importa, quiero que ustedes, de acuerdo a su concepción y también cómo lo revisaron en base de datos 2, en base de datos 3, más bien dicho, que digo, base de datos 1, perdón, deben haber revisado algo de normalización. Si ustedes consideran que hace falta poner tres claves aquí, pues no importa. O tres claves aquí, pues no importa. Ya es el albedrío de ustedes, ¿sí? Lo importante es de que presenten una solución, ¿sí? Yo sé que, de hecho, también me comentó la ingeniera Ortega que necesitan entregar una base de datos, ¿sí? Y para eso vamos a crear, no sé para cuándo necesitan entregar esta base de datos, la pregunta. O sea, ¿como para qué, Inge? Un proyecto de ella. Ella dijo que iban a hacer un proyecto con ella. Es el proyecto que nos dio en clase sobre supermercado de ingeniería en software. Tenemos que desarrollar. ¿Hasta cuándo tienen que entregar este proyecto? No Eso, lo han- sinceramente, es hasta el final, pero, o sea, ya para en la segunda, digamos, en el segundo EP, ya tenemos que empezar ya, Ya. que es Yo voy a colocarles una tarea, una actividad, obviamente no con el objeto de que sea calificada, sino de que sea revisada por mí, con el objeto de que yo revise sus bases de datos y les dé el feedback necesario para que no tengan inconvenientes a la hora de desarrollar su sistema, ¿sí? Inge, pero la base de datos, o sea, es una grupal para todo el curso, No no importa, es por eso. una Crearía una independiente. tarea en donde me subirían toda esta base de datos y obviamente yo revisaría su borrador o borradores que vayan haciendo para poderles dar el feedback y que ustedes puedan hacer una base de datos para todos, ¿no? O sea, no hay problema. Si es una sola base de datos, alguien sube o podemos tener un directorio compartido en donde me suban el modelo y yo voy revisando y dándoles la retroalimentación y de hecho de pronto alguna corrección que hubiese. Listo, entonces pongámonos manos a la obra para hacer este ejercicio, ¿sí? Y pues pregunten cualquier inquietud que tengan.
Por favor, atentos a la lista. Voy a tomar Maruxi Anchundia. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Oscar Carrera. Presente, Inge. Edwin Casa. Presente, Inge. Carlos Chasi. Presente, Inge, buenas noches. Freddy Chávez. Inge, buenas noches, presente. Franklin Encalada. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Luis Guachamín. Luis Guachamín. ¿Alguien sabe de pronto qué pasa con el señor Guachamín? No, no lo conocen. No, Inge, en las otras clases también le nombran al chico, pero no contesta tampoco. Bueno, ya pues muchas gracias. Edgar Gualutuña. Presente, Inge, buenas noches. Dani Jiménez. Presente, buenas noches. Alexis Luna. Alexis Luna. Elena Mariscal. Elena Mariscal. Víctor Morocho. Presente, Inge, buenas noches. Jennifer Tinoco. Presente. Jason Yaselga. Jason Yaselga. Edison Ceruma. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, la siguiente semana vamos a hacer ejercicios, un ejercicio global muy similar a lo que tendrían en su examen, y de ahí van a salir muchas dudas, sobre todo con respecto a esto que estamos haciendo. Como les digo, vamos a dar prioridad a la parte práctica con respecto a la materia. Para mí me importa más la parte práctica, pero sin dejar a un lado la parte teórica. Ya voy a indicar qué elementos se va a tomar de teoría, cuántas preguntas va a haber de teoría, para que pues ustedes puedan prepararse de una manera adecuada. Entonces, la siguiente semana es la semana de refuerzo académico, en la cual vamos a orientarle a hacer un ejercicio referente al examen, ¿sí? Sería muy similar a lo que ustedes van a tener en su examen, de tal forma que ustedes ya sepan cómo va a estar el examen y sobre todo se puedan preparar de una manera mucho más adecuada. Y pues con el objeto de que pues ustedes también puedan realizar todas las preguntas del caso. Aquí, en esta siguiente semana, quisiera que todos participen, todos puedan manifestarse mediante el compartir la pantalla, y de esa forma poder saber si están orientados de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, las 2 horas vamos a dedicar a este tema con el objetivo de que pues, puedan tener éxito en su examen, en su primer examen parcial, ¿sí? Muchas gracias por todo, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia, y nos vemos en la siguiente clase, para que se preparen para la siguiente semana. Buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches. luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, gracias. Hasta luego. Inge, bueno, Inge. ¿Sí? Inge, es que se me salió del internet y se me colgó un ratito la máquina, me salí y a lo que tomó lista creo que no dije presente. Ya, por favor, más atenta a eso, ¿ya? Ok. No, se me salió. Si tienes Gracias. problemas, envíame un correo o alguna cosa, ¿sí?
No, sí estaba bien, solo que se me salió, no sé por qué. Ya, ok, ya te registré. Muchas gracias. Listo, pasa bien. Inge, disculpen esa parte que dice index, significa que van a estar con los... ¿En qué parte? En las tablas dice abajo, cada uno dice indexes. No, no, no. Eso no. No van a ser índices en esta ocasión. No, ningún índice. Obviamente, si creas una clave primaria ya va a ser un índice, ¿no? Si creas un unique ya va a ser índice. Obviamente, cuando tú ves la tabla en la parte de... Cuando tú ves la información en la parte de aquí, dame un segundito, te comparto la pantalla. Cuando tú ves la información en las tablas, ¿sí? Y si tú te vas a donde dice índices, aquí ya te deberían aparecer los índices. Más o menos eso es lo que dice, ¿no? Cuando tú creas un índice de clave primaria, por defecto es un cluster. Y cuando creamos un índice de tipo unique, ponemos un non-cluster. ¿Sí? Eso es lo que está definido aquí. Ya, ok, gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Ok.